Comenzamos acá, o quedamos acá, mis amores. Entonces, ¿me haces el favor, David, y me lees la idea fundacional, por favor? David, David Lozano. Dale, amor, ¿me puedes ayudar con la lectura, porfa? Yes, teacher. Los textos son puentes que nos conectan con el conocimiento, la experiencia humana y la verdad. Cuando se iluminan con la palabra de Dios, guía nuestro camino, fortalece nuestra fe y nos inspira a vivir con propósito. Excelente, mis amores. Entonces, acá incluso nos habla de diferentes tipos de texto, ¿no? De conocimiento son esos libros que nos informan o exponen algún tema. De experiencias humanas son esas historias de vida que se cuentan. La verdad, entonces, es cuando también leemos textos de informativos que nos informan sobre la verdad. Ahí, en ese pequeño texto nos está hablando de diferentes, en ese pequeño párrafo nos está hablando de diferentes tipos de texto. Pero miren lo que dice, iluminados con la palabra de Dios, lo que les decía antes. Primeramente la Biblia, la palabra de Dios como nuestro texto base y de ahí para allá todo lo demás. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe e inspirar la vida que, sabiendo que tenemos un propósito, que no estamos aquí solo por aprender teoría y por estar conectado a las clases y aprender, sino ir más allá. ¿Listo? Les voy a enviar al chat la idea fundacional. La pueden resumir con sus palabras si quieren, no copiarla todo, ustedes ya dependen. Lo importante es que quede claro la idea. Ay, no les había comentado, si se dan cuenta que la temática del módulo tiene que ver con la historia, todo es histórico, arqueología, historia y demás. Bueno, esto ya lo vimos dentro de los datos curiosos, sin embargo, pues tenerlo ahí, que la etimología del texto, de la palabra texto, viene de text, de Dexus, que significa tejido, o sea, tejido de ideas, entrelazado, ideas unas con otras. ¿Listo? ¿Qué es un texto? Entonces, por favor, lo que está con azulito, creo que es clave que lo copiemos. No vamos a copiar mucho hoy, en realidad. Es poco, pero entonces que lo poco sea sustancioso. Y le voy a pedir el favor a Keila. Keila, ¿me puedes leer, por favor, qué es un texto? Un texto es una unidad de comunicación estructurada compuesta por signos lingüísticos que tiene la intención de transmitir un mensaje a un receptor en un contexto determinado. Excelente. Yo creo que podemos copiar eso, mis amores, para que lo tengan en sus apuntes. ¿Y qué nos dice acá? Una unidad comunicativa. Unidad quiere decir porque es una sola cosa. Puede que tenga 20 hojas, puede que tenga 100 hojas, puede que tenga una sola hoja, pero es una unidad. No importa lo grande o lo largo que sea el texto, es una sola cosa que nos comunica de forma estructurada, no es ahí en desorden, sino tiene un orden lógico, algo como estábamos viendo ahora en el análisis sintáctico. Está compuesta por signos lingüísticos. ¿Cuáles son los signos lingüísticos? Las letras, las palabras, los signos de puntuación, los signos de exclamación, interrogación, etcétera, etcétera. Todos esos son los signos lingüísticos que tienen una intención. ¿Cuál es? Transmitir un mensaje. Hay un emisor, recuerden que eso también es un proceso comunicativo, donde hay un emisor que transmite una idea, un receptor que recibe la idea, un canal, que en este caso son las letras, las palabras, y hay un contexto determinado, ¿listo? Si estamos en un devocional, pues ese contexto es la Biblia, reverencia. Si estamos en un contexto académico, entonces es la parte educativa, la parte de leer, de aprender, de investigar. Si estamos leyendo una noticia, entonces el contexto es la realidad, la actual, qué está sucediendo en la actualidad. ¿Listo? En eso, entonces, en ese parrafito también se resume mucho lo que estamos trabajando. También se los voy a dejar en el chat para yo poder ir bajando la pantallita. ¿Listo? Mis amores, yo voy viendo lo que van escribiendo ahí en el chat, sino que hay cositas que no puedo ir respondiendo en el momento, pero ahí las voy teniendo. ¿Listo? Mm. Ay, la actividad que íbamos a jugar, ya les digo. ¿Listo, mis amores? Ya les digo cuál era la actividad introductoria. Teacher, Dime, mi corazón. Dime, amor. tengo una dudita muy grande. No tiene que ver con el tema, pero no se trata de este módulo. A ver, mi corazón.
Sí, teacher, cuando hay dos palabras que son diptongas y un hiato, ¿ocurre algo o no? Es que acá No, estaba escribiendo algo y y me acordé que creo que había una regla, entonces te pregunté. sí, no, amor, la regla más que todo aplica al momento en que tú vas a separar silábicamente, que necesitas separar en sílabas. Si no tienes que separar en sílabas, no influye para nada. ¿Listo? Porque para Gracias, que teacher. tú solo necesitarías saber si sí la quieres separar o no, pero en nuestro contexto diario normal no la necesitamos. Bueno, mis amores, sigo aquí con lo que sigue. Le voy a pedir el favor a Anita. Anita, ¿me puedes leer, por favor, el siguiente párrafo? Vamos a tener. Puede ser oral o escrito, corto o largo, serio o divertido. Lo importante es que tiene sentido completo y busca cumplir un propósito. Contar, informar, convencer, enseñar, emocionar o entretener. Excelente, mis amores. Esto también es un resumen muy bonito, pero yo creo que no hace falta copiarlo, solo entenderlo de que tiene un propósito. No vamos a leer un texto porque sí, así sea porque sí, entonces será la función entretener. Y amores, acá me detengo a recordar algo que siempre se les hago como énfasis, pero no está de más ahorita que estamos trabajando textos. Busquemos textos que leamos que sean edificadores. Siempre se los digo y dirán, no, otra vez la teacher diciendo lo mismo. Pero mis amores, es que si no buscamos cosas que nos edifiquen, no nos van a llenar para nada. Por ejemplo, un libro que sea de magia, de brujas, de cosas que no son buenas, digámoslo, dentro De de fantasía. nuestra vivencia como cristianos, eso no nos va a edificar. ¿Qué nos puede crear un texto que sea de terror, de suspenso, de miedo, de magia, de brujas, todo eso? Nos va a crear en nuestro corazoncito cosas que no son. Muchas veces la mente no logra identificar entre lo real y lo imaginario, por así decirlo. ¿Cómo es eso? Obviamente sabemos cuando algo es real y cuando algo no, pero nuestro corazón atesora todas las cosas, nuestra mente atesora todas las cosas, sean buenas o sean malas, y quedan grabadas en nuestra mente, como que va quedando todo ese archivo y aunque no creamos, pero todo queda grabado allí. Y mientras más cosas malas tengamos, pues nuestros pensamientos, nuestros temores, entonces son estos. No sucede acá, sé que no, pero les pongo el ejemplo. Niños que son nerviosos, que viven con complejos, que nadie me quiere, que el mundo es malo y como con miedo, que no pueden escuchar nada porque sienten miedo, temor, algo. ¿Por qué es? Porque han llenado su mente de palabras malas, de cuentos malos, de historias que no edifican. Toda palabra, la palabra tiene poder y toda palabra, todo lo que tú digas, bueno o malo, todo lo que tú leas, bueno o malo, te va quedando. Mientras más cosas buenas tengas para ti, más maravillosa va a ser tu vida. Les pongo el caso contrario, una persona que solamente lee libros de autoayuda, de esas que son de positivismo, de que el mundo es lindo, que lee la Biblia, que se edifica con historias bíblicas bonitas o con experiencias bonitas alrededor de Dios, esa persona va a vivir feliz, va a vivir tranquila, confiando en Dios, va a ser una actitud totalmente diferente. Ahí es donde vemos la diferencia de personas. Ustedes ven a esos niños y esos niños son canzones, groseros. Imagínense lo que ven esos niños canzones, groseros en la calle. Mientras hay otras personas como nosotros, en la mayoría, gracias a Dios, todos somos así, que somos más como esos edificadores o como que llevamos y la gente dice, oiga, pero ese niño tan chévere, mire cómo hace, mire cómo habla, porque nos hemos llevado de cosas bonitas. Si vamos a escribir un texto, que sean cosas edificadoras, soñemos en grande, ¿por qué no? Quiero un carro, ¿cómo va a llegar ese carro? Cuando hablábamos en emprendimiento, yo les decía mucho eso en el Maker. Soñemos en grande, ¿por qué no tener un proyecto grande en mi vida? ¿Por qué no pensar en que en un futuro no muy lejano, cuando tenga mi mayoría de edad, voy a poder comprar y tener un carro? Voy a poder comprar una casa grande para vivir con mi familia. Esas palabras positivas, Dios las escucha y si las hacemos de la manera correcta, se nos van a devolver como cosas buenas. Lo contrario o lo mismo ocurre con lo malo. Si te llenas de cosas, de historias negativas, cosas negativas, todo lo que nos va a llegar va a ser negativo. Entonces se los dejo ahí como esa reflexión porque sí sucede mucho
Y a mí antes, no les voy a confesar ahí, a mí antes me gustaban mucho los temas de misterio, como de suspenso, no terror, a mí el terror para nada, nunca jamás me ha gustado, pero sí esas cosas como que le daban uno suspenso, entonces uno ¡ay! Brincaba cuando veía una película, ya me dejé mucho de eso, ya con la palabra de Dios y todo, porque vivía uno asustado y uno como pensando todo alrededor qué va a pasar. Entonces eso pues sucede con los textos, ¿listo, mis amores? ¿Qué más les digo aquí? Y esto lo voy a conectar con la actividad que vamos a hacer. Gracias por haberme recordado, mi Emi. Dice, el texto tiene sentido completo y responde a una intención comunicativa. Puede ser un cartel, puede ser una conversación, aunque nosotros aquí no estamos escribiendo lo que yo les estoy diciendo, pero les estoy transmitiendo una idea. Puede ser una receta, puede ser un poema, o sea, a nuestro alrededor todo está rodeado de textos. Entonces esto me remite a la actividad inicial que no alcanzamos a hacer, donde dice así. ¿Dónde estás? Ay, ¿qué se me hizo? Aquí. Detectives del texto. Vamos a mirar a nuestro alrededor durante 3 minutos aproximadamente. Si estás en tu casa, puedes leer el celular o el computador o en un libro, o si estás ahí conectado al WhatsApp porque si la teacher envía alguna información, estás pendiente. Y vas a identificar cuántos tipos de textos, ojo, distintos puedes identificar. ¿Será que todos son narrativos? ¿Será que todo a nuestro alrededor los textos nos están narrando, contando una historia? ¿O será que algunos nos están dando instrucciones? Mira a tu alrededor, tú te has puesto a detallar o sea, cuando tú lees, por ejemplo, un mensaje en WhatsApp, ¿qué te está dando? Una instrucción, te están informando de algo, te están contando una historia. Entonces, pensemos por 3 minutos y miremos. Si quieres, mira en este momento el celular y mira una conversación que hayas tenido con alguien últimamente, o mira qué páginas tienes ahí abiertas en internet, o mira simplemente por la ventana a ver si hay un cartel. Y 3 personitas de las que están con manito levantada me van a compartir esto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Dónde lo encontraste? ¿Y qué intención crees que tiene? Si es informar, convencer, entretener, enseñar. ¿Listo? Va 1 minuto, vamos a dejar 2 minuticos más que lo piensen, lo analices y los que tienen manito levantada les voy a pedir que me colaboren contándome qué vieron. ¿Listo? Y ahorita seguimos con la lectura. Bueno. ¿Será que Victoria ya tienes algo para decir para ir avanzando, hermosa? Por favor, cuéntanos qué viste. Yo sí, teacher. Yo también, teacher, tengo. A ver, mi Victoria. Yo también, teacher. Ya vamos a ver, mis amores, vamos a darle oportunidad a otros compañeros. Pues, teacher, el primer texto que vi yo fue lo que tú estás compartiendo. ¿Y ese qué tipo de texto es, mi corazón? Espérame, ¿qué es? Dime. Bueno, ¿dónde lo encontré? Las tres preguntas. ¿Dónde lo encontré? Pues en la plataforma. Ujú. Em, ¿Qué intención creo que tengo? Pues de información para aprender. Enseñar a informarse, señora, muy bien. Claro que la información, gracias, mi vale. La información tiene ¿Vale? más que ver con el tema de noticias actuales, cosas que están sucediendo en el momento. Este sería más implicado aquí a la enseñanza, a aprender un tema nuevo, Yo, tener un conocimiento excelente y muchas gracias por tu participación, Linda. Joaquín, cuéntanos, mi corazón, tienes la palabra. No, teacher, era para leer. Ay, entonces déjala levantadita y ya te doy la palabra, ¿listo? Vale. Sarita, Michelle, cuéntamelo todo. ¿Qué viste? ¿Qué texto viste por ahí? Eh, por ejemplo, cuando ponen anuncios así de carteles en las calles que dicen, por ejemplo, que hay un evento o algo así, Ok. Ese sería un texto de qué tipo? ¿Qué crees? ¿Cuál es la intención? Informar, convencer, entretener. como entretener, En- para, para, por ejemplo, entretener a la gente y que ellos se puedan divertir. ok. Ojo porque, bueno, tú me mencionaste uno, pero puede ser muy amplio.
Hay unos que informan algo que está sucediendo. Tú pusiste el ejemplo de un evento, por ejemplo, concierto próximamente de, ahí están informando un acontecimiento del momento. Pero si es una valla publicitaria de un producto, compre la última marca, la última versión de no sé qué del último celular, están intentando convencer a una persona para que compre el producto. Entretenimiento siempre y cuando sean imágenes que no te quieren como transmitir nada, sino simplemente, ay, mira tan chévere ese dibujito, y a la final no quieren ni convencerte ni informar. Pero bien, bien, Sarita, buen ejemplo, y termino esta ronda con David. David, ¿qué visto que se te ocurre por ahí? Es cierto que es que aquí enfrente de mi casa hay algo de señales de tránsito que dice pare. Ok, Yo creo que ahí quieren, pues dos. Yo quiero que quieren tipo avisar para que cuidado, que pase un carro y no vaya a hacer eso. Y también, bueno, eso era informar. Y la otra, no, solo eso, solo eso, solo eso. ese sería en mi corazón una instrucción. Es una instrucción Sí. de lo que debes hacer y para eso entonces sería un texto instructivo. Está en la calle. ¿Cuál es el texto instructivo? El que te va indicando un paso a paso. ¿Qué debes hacer acá? Stop. Acá debes parar. ¿Listo? Entonces ahí te complemento. Está excelente. Chu, chu, chum. Sarita, Juanita, tienes la palabra. ¿Me escuchas, teacher? Sí, señora. Pues cuando pues yo lo encontré en el computador, Ujú. noticia que acá en Villavicencio estamos a sí, 24 grados, ¿no? Ah, aquí estamos pasando frío. Me voy para allá. Me voy para allá, Eso Sarita. es un texto informativo. Profe, acá está haciendo mucho frío. Sí, sí, sí. Cuando me hablas del clima, sí, me Bogotá, estás bien. preguntando. Profe, en Bogotá estamos actualmente a 15 grados y temperatura Pero ambiente bajo de cero, yo creo, porque 3. tengo estos pies que parecen un témpano de hielo. Eso está haciendo mucho Sí, frío. estoy de acuerdo con la teacher. Sarita, Juanita, hermosa. En ese caso, yo creo que sería un texto informativo. Nos está informando una situación. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar, mis amores, porque debo continuar. Ay, por mí seguía y seguía y seguía, pero no puedo. Bueno, entonces acá continuamos. Chum. A ver, ¿qué más? Ahí les di tiempo que conste, amores, no dejen acumular, como le pasó a varios compañeros, no de este curso, pero sí otros cursos que llegó la semana pasada. No, teacher, es que no tengo ni un solo apunte del módulo 3. Obvio, la semana pasada les tocó copia y copia y copia y copia. Yo trato aquí de como de alargar, de dar tiempo, de hacer actividades para que tengan chance de ir copiando. Con eso, cuando finalicemos el módulo, ya no tienen nada más que hacer en cuaderno. ¿Listo? Hay este video, voy a tratar de dejarlo al final, no sé si alcance a proyectarlo ahora, si no te recomiendo que lo veas más adelante, porque nos resume todo. Pero es que quiero que hagamos la actividad de la hoja, que es muy linda, ya les voy a contar qué es, pero entonces este lo dejo ahí, si veo que alcanzamos a verlo, lo vemos, si no, por favor, ustedes lo ven. ¿Qué debemos tener en cuenta? De aquí en adelante, si tú consideras algo importante, puedes ir tomando apuntes libremente. ¿Listo? Si no, pues ya ve escuchando y vas prestando atención. De aquí no les voy a decir qué copiar, sino ya más como tus apuntes ahí de manera personal. Las características de un texto. Entonces le voy a pedir el favor a Joaquín que me leas esta en mi corazón, pero solo lo que está en negrita, Yo no Joaquín. quiero leer. Por favor, ya les doy la palabra. Bajamos manitos los que ya han participado, por favor, y volvemos a levantar para que vayan quedando abajito, ¿listo? Joaquín, tienes la palabra, mi corazón. Léeme las características, pero solo lo que está en negrita. O sea, esto y esto. Dale. ¿Yo, teacher? Sí, mi corazón. Coherencia, cohesión, adecuación, intención comunicativa. Excelente. Esas son las características de cualquier texto. Deben de tener coherencia, sentido, porque si no tiene sentido, no, nada. Cohesión, porque van unidas una con otra, pueden ser con conectores o pueden ser con signos de puntuación. Adecuado a la persona a la que le estoy hablando, no es lo mismo escribirle a un grupo de sexto grado o a escribirle a un niño de un grupo de primer grado.
o de bachillerato o de universidad. Y debe tener siempre una intención. Si escribo por escribir, porque sí, no. ¿Qué quiero yo que la persona que vaya a leer mi texto la haga? ¿Listo? Logre. Tipos de texto. Y lo mismo, por favor, Keila, solo lo que está en negrito. ¿Cuál es? Esto lo vamos a estar viendo el próximo módulo, ¿listo? Ahora solo los vamos a nombrar. Keila, lo que está en negrito, mi corazón. Y narrativos, descriptivos, Expositivo. expositivos, argumentativos, instructivos, conversacionales. Excelente. Esos son los tipos de texto. Vamos a irlos profundizando en el siguiente módulo. Me quedo con este último porque no vamos a profundizar mucho porque es en nuestro día a día. Conversacionales cuando escribimos en el chat. Cuando tú me preguntas, Ticha, ¿puedo subirte el compromiso? Eso es un texto, me estás escribiendo, me estás expresando con palabras y yo te estoy respondiendo. Entonces, esos conversacionales forman parte de nuestro día a día. ¿Cuándo los usamos? Pues en todo lado, en la escuela, en la casa, en lo digital, cuando vemos internet, cuando vamos a la iglesia, en la parte espiritual, en los cánticos devocionales y demás. ¿Por qué son importantes? Entonces, aquí estoy dando un barrido rápido porque ya hemos hablado de eso, entonces igual ahí quedan los apuntes. Danielita Maecha, perdón, Daniel Maecha. Danielita. Danielote, perdón, mi corazón. Es que iba a Ahora decir sí, otra cosa. Léeme los 3 primeras que están en negritas, por favor. ¿por qué son importantes los textos? Nos permiten comunicarnos, transmiten conocimientos, expresan emociones y sentimientos. Gracias, mi Daniel hermoso. Gracias, mi corazón. Y Valeria, los otros 2, por favor. Los últimos dos, ¿verdad, Sí, teacher? señora. Organizan la vida social, nos conectan con la historia y el pensamiento. Ok, eso es porque es importante, porque nos mantiene una relación con nuestro entorno social. ¿Listo? Nos actualizamos, estamos al día con todo, tenemos una vida social activa, podemos conocer de la historia, ¿listo? Entonces son importantes por eso. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes es cómo están formados los textos. Entonces, en primera tienen hay un audio que salió, mis amores. Listo. Teacher, ¿lo puede subir un momentito, por favor? ¿A dónde lo subo? ¿Aquí? ¿A los componentes? Sí, señora, gracias. Listo. Entonces, los Listo. componentes es cómo está estructurado, qué forma tiene, qué lleva un texto. Un texto lleva como primer componente un contenido, donde hay una idea central y donde hay una información que se da. Cuando yo voy a leer un libro, cuando voy a escribir algo, y eso lo vamos a ver cuando empecemos a escribir, primero debo estructurar qué voy a decir primero, qué voy a decir después, qué va a suceder después. Esa es mi estructura. Y de ahí, y sobre un tema central, y de ahí ya empiezo a redactar y a contar todo lo que yo necesite hablar. Debe tener una forma, debe estar organizado, ¿listo? ¿A quién va dirigido? ¿Qué estilo voy a manejar? Si es algo formal o algo informal. Y debe tener una estructura que todos las conocemos, una conclusión, una introducción, un desarrollo. Yo introduzco mi tema, se desarrolló el tema y se concluyó el tema. Ese entonces también lo vamos a estar profundizando, por eso voy como rapidito. Por aquí se fue un esferito, ay señor. Vamos a hacer de cuenta que no vi nada, que no ha pasado nada. Listo. Otras clasificaciones de texto, o sea, vimos allá según la intención y lo que queremos, pero hay otras clasificaciones. Daniel Maecha, repite por favor, mi corazón, lo que está en negrita, amor. Según el canal, según su uso social, según su formato. Excelente, gracias. Entonces tiene que ver por la forma como yo lo transmito, según la intención social que yo quiera y según el formato que tiene cada uno. Entonces es otra clasificación que vamos a ir viendo. Este es otro videito muy importante, me gustaría verlo, yo quisiera hacer tanto, pero el tiempo no me da, de las partes del texto, cómo está estructurado. Entonces, lo mismo, voy a intentar proyectarlo al final, si no se los dejo para que lo vean. Y quiero hacer una pausa que aquí sí voy un poquito más lento, aunque lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que ya veamos ejemplos concretos. Por ejemplo, hablamos de un texto narrativo, instructivo, pero ¿cuándo es? ¿Cómo funciona cada uno? Entonces vamos a detenernos a analizar ejemplos de algunos tipos de texto. Entonces, Valeria, ¿tú ya leíste, Valeria?
Pero bueno, vuelve, dale a leer, dale, hermosa. Lee el ejemplo del texto narrativo. Hay una vez un niño que vivía en el bosque. Está narrando, está contando una historia de algo que sucedió. Perfecto, Valeria. Vamos con Marianita. Marianita, ¿me haces el favor? El ejemplo del texto descriptivo. El atardecer era rojo y anaranjado, con nubes como algodón. Ok, está describiendo algo. Aquí se hacen presentes mucho los adjetivos. Recuerden que los adjetivos son las palabras que nos dicen cómo son las cosas. Va narrando, va explicando paso a paso cómo es eso de lo que yo estoy hablando. Un ejemplo, Esteban, de expositivo. ¿Puedes leerme, Esteban? $1 millón en 5 años. La célula es la unidad básica de los seres vivos. Ok, expositivo es, imaginémonos haciendo una exposición sobre un tema. Yo tengo que escribir información, voy a informar sobre algo, voy a dar a conocer un tema y voy a escribir sobre ese tema. Generalmente los expositivos son sobre temáticas académicas, digámoslo así, cuando vamos a hablar de texto, qué es el texto, de la célula o de la historia o de la línea de tiempo. Entonces es información que voy dando, pero como a nivel académico, ¿no? Ahora, Sarita Lancheros, léeme por favor el ejemplo de argumentativo. ¿Cuándo es un texto argumentativo? Debemos cuidar el medio ambiente porque Ok. Dios lo ordena. Argumentativo, palabra clave del argumentativo, ¿por qué? Argumentativo quiere decir que yo voy a explicar el por qué ocurre algo. Debemos cuidar el ambiente, eso es un planteamiento normal, pero voy a explicar por qué, voy a argumentar y a decir mi postura del por qué lo debemos hacer. No, todavía no hemos terminado. A ver, Anita Rodríguez, el instructivo, hermosa. 1. Lava las manos. 2. Abre la caja. 3. Usa el producto. Ok, Usa el entonces producto. el producto. Ahí nos está diciendo instrucciones, paso a paso, qué vamos a hacer. Ejemplo común, un recetario. Te va diciendo los ingredientes, te va diciendo primero haz esto, segundo haz esto. Diálogo, Sarita Ríos, el ejemplo de diálogo. De diálogo. Sí. Bueno, profe, vea, se lo voy a decir, en rima. Hágale. Hola, teacher, ¿cómo está? Hoy vengo listo para conversar con una sonrisa y buena alegría. Vamos a aprender con mucha alegría. Ya. Me encanta, Sarita, está excelente. Me hiciste reír un rato, eso está súper. Ay, eso es muy apropiado. Te felicito, hermosa, excelente. Eso es un diálogo, una conversación. Cuando lo vamos a leer o a escribir, siempre lo vamos a ver demarcado con un guión. El guión nos indica que una persona habla y que la otra después. Y este módulo termina con esta enseñanza, mis amores, que dice en segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia. Toda escritura, no crean que aquí estamos con el WhatsApp por casualidad o porque Dios no sé, como que dijo, ¿será que sí? No, todo a nuestro alrededor es porque Dios ha permitido que sea así para Él. Que salen otras cosas también, pero por eso les decía al inicio, primeramente Dios y después todo lo demás viene. Esto es como un resumen que nos habla sobre diferentes textos, ejemplos que ya los vimos, pero es como un resumencito. Aquí les había dejado un artículo chévere, pero yo ahorita vuelvo a refrescar porque no me lo quiere leer. Ya ahorita se los vuelvo a colocar allí. Y hay una actividad. Teacher, discúlpame. Dime, Dani. ¿Te acuerdas que yo un día te escribí por el interno que las actividades no me las dejaba realizar? Ok, entonces creo que te respondí lo que te voy a decir ahora y si no, tenlo en cuenta. Cuando sea así, me escribes y yo te las envío el enlace por el WhatsApp para que las hagas desde ahí, ¿vale? Si tienes dificultad. Gracias, teacher. Vale, me avisas y yo te las envío. Teacher, también me pasó lo mismo una vez con unas actividades que dejaste.
Y yo le daba clic y me decía que no se podía por algo, creo que Tan la raro, región o algo así. tan raro, porque está bien cuando le sucede a todo el mundo, pero cuando sucede a una o dos personas debe ser que hay un error. Nada, ustedes me escriben, a veces me demoro un poquito en contestar, dependiendo de la dinámica que tenga, pero siempre contesto. Entonces lo que hago es que si ustedes me dicen, profe, no puedo hacer la actividad, yo te envío el enlace por el WhatsApp para que la hagas desde ahí, ¿listo? Bueno, Pero mis que decirte amores, de cuál vamos a materia. hacer una actividad. Ya les voy a contar qué es, para eso es la hojita que les pedí blanca o de colores. Se me fue la idea. Esta es un jueguito o una actividad que quiero que hagamos o pensemos, por lo menos la pensemos con este ejemplo que está aquí, donde podamos un mismo tema hacer oraciones donde cambiemos totalmente el propósito. Saltemos de dar una instrucción a dar una información o a narrar algo o a hacer un diálogo con esta. Entonces les voy a poner el ejemplo. Esta no la vamos a copiar, solamente es como para que la socialicemos y la compartamos. Por ejemplo, una oración que diga, lava tus manos antes de comer. Esto es una oración sencilla, una instrucción, de hecho, que nos están dando porque nos están diciendo qué debemos hacer. Hasta ahí, claro. Pero si yo lo quiero pasar a un texto narrativo, esto es para cuando empecemos ya a escribir, cambiaría y diría algo así. Carlos se lavó las manos y se preparó para el almuerzo. Ya lo estoy narrando, incluso aquí le puedo agregar un día o hace mucho tiempo, Carlos se lavó las manos y se preparó para un delicioso almuerzo, siendo la misma oración inicial. ¿Sí vieron? Lávate las manos y a comer. Miren cómo la cambio a texto narrativo. O la puedo cambiar a un texto descriptivo. Sus manos limpias brillaban al sol. Aquí estoy describiendo el mismo tema de las manos lavadas, de las manos limpias, ¿ven? O si voy a hacer un texto instructivo. Primero, abre la llave. Después, aplica jabón. Tercero, Juan, quítate el jabón o restrégate las manos. Y ahí lo voy convirtiendo en instructivo. Miren cómo una misma temática, y eso lo vamos a hacer ahí sí en el ejercicio, puede cambiar en un diferente contexto. Ahora, mis amores, hay dos jueguitos, yo creo que los hacemos en informática, les robo 5 minuticos de informática para hacerlos, porque esos están chéveres, hay muchos de ellos. Pero bueno, ya voy a retroceder y les voy a contar la actividad. Solo les quiero dejar esto, mis amores, para no quedarnos inconclusos. La parte de razonar, recuerden que cuando hablamos de razonar es pensar en cómo, por qué, cuándo, dónde, será que sí, será que no. Entonces pensemos, ¿cómo se construye un texto? ¿Para qué nos sirve? ¿Será que esto sí servirá o será que eso no sirve para nada? ¿Qué pasa si no entendemos un texto? Me ha pasado que hay estudiantes que me dicen, no, teacher, yo esta semana me leí 3 libros. Ay, sí, tan chévere, cuéntame de qué se trató el primero. Ah, no, es que no entendí, yo solo lo leí. ¿De qué te sirve leerlo si no lo entiendes? Tienes que entender lo que estás leyendo. ¿Y cuál es el Comprensión texto más lectora. importante? El texto más importante es la Biblia. Y aquí les dejo cómo se relaciona esto con nuestro colegio, con nuestra casa, con el uso del internet y las redes sociales, mis amores. También les reflexioné un poquito sobre el tema, sobre que siempre seamos edificadores con lo que decimos y leemos. Esta sí les pido el favor ahorita, entonces 5 minuticos de informática ¿qué? Para que hagamos el jueguito. Voy a tocar rápidamente asistencia mientras les voy, yo digo asistencia, pero es que les tomo el pantallazo y ya ahorita en el pantallazo me doy cuenta de la participación en el chat que han tenido y demás. Mis amores, ¿se acuerdan que estamos en el mes de mayo? En el mes de mayo, Las madres. específicamente el próximo, yo estaba pensando, estaba segurísima que era el próximo domingo. Cuando me dicen, no, que es este, yo, ay, rayos, porque es que quiero hacer una actividad con ustedes. Entonces, pónganle cuidado, ya que estamos hablando de textos, de que podemos escribir diferentes tipos de textos, les voy a proponer lo siguiente. En esa hoja que tú tienes ahí, vamos a hacer una escritura muy creativa, muy original para nuestra mamá. ¿Listo? Si es una hoja en blanco, pues simplemente puedes escribir y la decoras como tú quieras, incluso la puedes hacer como un pergamino, no sé, o sea, ya la creatividad, yo sé que ustedes son más incluso creativos que yo. ¿Cuál es la idea? Vamos a escribirle algo a nuestra mamita haciendo uso de todo lo que aprendimos hoy.
Un texto debe tener un inicio, un desarrollo, un final, deben estar entrelazadas con una idea general y debe tener una intención. La intención es felicitar a nuestra mamita el Día de la Madre, pero de una manera creativa. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos. Resulta que yo soy Belén y como Belén a mí se me ocurrió, voy a narrar una historia sobre una anécdota chistosa que me pasó con mi mamá. Entonces le coloco, había una vez una señora llamada tal y una hijita llamada Belén que pasaban por el parque y nos pasó ta, 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 y está narrando. Y esa historia, cuando la mamita la lea, va a ser como que muy lindo decir, oiga, sí, tan chévere, tan bonito, yo no me acordaba de esa historia. Otro ejemplo, María E. Entonces, María E, no, yo soy más de medios de comunicación, yo soy más de información, de noticias. Entonces, puedes escribir un texto que tenga que ver con un noticiero. Entonces, información de última hora. Estamos informando que el día domingo le vamos a celebrar el Día de la Madre, festejándole, regalándole el siguiente versículo. Eso sería un texto informativo. Otro ejemplo, instrucciones. Entonces, por allá sale Isabelita, no, Isabelita, sí, puede ser. No, yo le voy a escribir sobre instrucciones, cómo ser una buena mamá. Entonces, la carta o el texto va a ser escrito instrucciones de cómo es mi mamá, por ejemplo. Primero, mi mamá me ayuda todos los días. Segundo, mi mami hace tal y tal cosa y van contando experiencias. Entonces, amores, esa hoja es para que ya ahorita, en este momento, arranques a escribir algo de una manera original como tú quieras. Ahorita está abierto la opción que tú quieras, si quieres narrar, si quieres escribir un poema, puedes escribir un Eso. poema, ¿por qué no? Sería un texto lírico. Puedes escribir, pero no sé, me gustaría que fuera algo como jocoso, algo chistoso, algo como que hay algo súper original que uno no se imagina que cuando la mamita Teacher, una abra, diga, oiga, ¿y este por qué me está invitando a tal cosa? Por ejemplo. Entonces, por favor, vamos a empezar a pensar qué quiero hacer, pero no se las voy a dejar tan fácil. teacher, una pregunta. Dime mi corazón. ¿Se puede escribir algo así como que, o sea, un poema y aparte se puede escribir, por ejemplo, como que cuando mi mamá, por ejemplo, mi mamá me tuvo y tuvo una niña así, 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 Sí, ¿se una puede historia escribir eso también? sería una narración. Claro que sí, eso es lo que quiero, que sea algo original. Amores, y cierro con esto. Ahorita cuando regresemos a informática, les termino como de aclarar dudas, inquietudes sobre esta actividad que vamos a hacer. Volveríamos en 20 minutos porque ya se me va a cerrar, o sea, a las 10:50. Pero los dejo con esto y con eso continúo en informática. Ojo, crea un texto. Vamos en esta primera parte. Crea un texto breve, es lo que estamos haciendo ahora, que ojalá lo pudiéramos dejar de una vez. Pero nivel de dificultad aumentado. Dramatízalo. Podemos hacer títeres, emoticones o podemos grabar un video y ese me lo van a subir a plataforma. Y eso se va a hacer un compromiso. Si yo hice un poema, voy a hacer una grabación o un audio donde grabe y lea el poema. Si voy a hacer Discúlpame, Teach. lo puedo hacer con títeres. Ahorita cuando regresemos termino de aclarar. ¿Listo, mis amores? Por el momento los dejo